Hola, bienvenidos a todos un día más al canal de YouTube de Gol de Plata. Como siempre, al pie del cañón siguiendo la Liga Smartbank, un tema de absoluta actualidad que es la destitución de José Gómez y el que parece que va a ser su sustituto, que es Rubi. Se ha filtrado la información hace apenas unas horas en la mañana de miércoles y vamos a hablar un poco de lo que nos parece esta destitución y también ya en cara al futuro de lo que nos parece el fichaje de Rubi por el Almería. Y estoy aquí con Marcos. Hola, bienvenido Marcos. Buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues primero de todo, si quieres, voy a hacer un poco el recorrido de José Gómez en el Almería y ahora nos ponemos a debatir y luego hablamos un poco también de Rubí. Pues Perfecto. a José Gómez lo fichó el jeque Turki, el máximo mandatario de la Almería, justo antes del playoff de la temporada pasada, solo para jugar el playoff, lo cual es sorprendente. Perdió los dos partidos y obviamente quedó eliminado. Luego esta temporada, con ya la plantilla confeccionada un poco a su gusto, a una plantilla larga también hay que decirlo, empezó de forma dubitativa, solo una victoria en los primeros 5 partidos y luego a partir de aquí, en los siguientes 20 partidos, sumó 14 victorias, 4 empates y únicamente 2 derrotas ante Mallorca y Español por la mínima. Era en el mejor momento de la temporada, también llegó hasta cuartos de final de Copa, eliminando al Alavés por 5-0, un equipo de primera división, una victoria de gran prestigio, y después eliminando también a los Asuna en los octavos de final en los penaltis, en un equipo plagado de rotaciones. También hizo muchísimas rotaciones contra el Sevilla en los cuartos de final y acabó perdiendo por solo 0-1, compitiendo hasta el final ante el conjunto hispalense, que es ahora mismo uno de los mejores de Europa, también hay que decirlo, está compitiendo en la Liga, por lo tanto tuvo muchísimo mérito y parece una victoria en los últimos 8 partidos con 3 derrotas y 4 empates y haberse descolgado un poco de esa lucha por el ascenso pese a la mala racha del Mallorca que no ha sabido aprovechar el conjunto indálico, ha hecho que José Gómez haya dejado de ser entrenador de la Almería y su sustituto parece que va a ser Rubi. ¿Qué te parece esta destitución, Marcos? Pues como el propio José Gómez ha dicho en sus declaraciones, yo no la he entendido. Como bien decía él, que iban terceros y no entendía el motivo de su destitución. Para mí, yo tampoco lo entiendo. Estaba haciendo muy buena temporada con el Almería, dando muy buenas rotaciones al equipo, manteniendo a toda la plantilla activa, centrada en el objetivo. Como bien has dicho, llegaron hasta cuartos de final de la Copa, compitiendo siempre en Copa, luego en Liga dando siempre la cara también. Y para mí no entiendo su destitución. Sí es verdad que con una plantilla tan amplia como tenía era más o menos fácil mantener a todos físicamente, pero centrados en el objetivo y todos detrás de él, fijados en el mismo objetivo. Para mí el trabajo que estaba haciendo José Gómez, el técnico portugués, era excepcional. Sí, bueno, y también lo de tener a muchos jugadores con muchísima calidad, quizá calidad superior a segunda división, muchos de ellos en la plantilla, puede hacer que algunos no acepten tanto su rol de ser suplente o de no jugar tanto. Y José Gómez eso lo ha sabido gestionar muy bien toda la temporada y también ha sabido premiar cuando los jugadores han tenido su mayor rendimiento. Ahora que está jugando muy bien, Robertone es titular indiscutible. Cuando Akeche estaba muy bien también a principio de temporada o luego por el inicio de la segunda vuelta, fue titular. Corpás también, cuando no ha estado bien se ha ido al banquillo y cuando ha estado bien ha jugado de titular. Yo creo que eso también hay que saber gestionarlo en la forma humana un poco de los jugadores, de que no se te caiga ninguno moralmente y ni anímicamente y tenerlos a todos a tope para saber que cuando tengan su momento van a estar en el 11 y cuando no estén tan bien tengan que trabajar el doble para volver a entrar en ese 11. Sí, como bien has dicho, la plantilla era amplia, pero muy, muy bien organizada por José Gómez, dando siempre oportunidades a todos y no teniendo un once fijo que normalmente hacen los entrenadores, sino quien merece, por meritocracia, quien merece jugar, va a jugar. Sí es verdad que Turki, ya sabemos su impaciencia con los entrenadores, el año pasado tuvo 3 en liga regular y 1 para los playoffs, que fue José Gómez, pero bueno. Vemos ahora otra vez su impaciencia. El equipo va tercero, pero es que quiere ascender de manera directa, sí o sí. Pero es que este año tiene dos equipos titanes, como son Español y Mallorca, que están en otra liga.
Sí, es que los números que están haciendo Español y Mallorca son prácticamente de récord. Es que la temporada pasada ascendió el Huesca con 70 puntos y el Cádiz con 69. A falta de 6 jornadas aún, el Almería tiene 62. Al final está haciendo números de ascenso. El problema es que tiene dos equipos que están haciendo números que no son normales en la segunda división y por eso está relativamente lejos de esas posiciones de ascenso. Y no sé yo si a falta de 6 jornadas un cambio de entrenador es lo más adecuado porque al final se tiene que adaptar al proyecto, se tiene que adaptar a su sistema de juego, saber cómo funciona todo dentro del club. Al final es un proceso de aprendizaje que puede que no lo tenga porque la exigencia es máxima. Es cierto que quizá hasta cierto punto puede ser ya un fichaje pensando un poco en hacer una mini pretemporada estas 6 jornadas para que los jugadores se acaben de adaptar y luego en el playoff ya encontrar su rendimiento óptimo. Pero claro, entonces estás haciendo algo para jugar el playoff, que es lo mismo que tenías con el propio José Gómez. Sí, totalmente de acuerdo. El planteamiento ahora con el nuevo entrenador, como has dicho, podría ser ese o desde el minuto uno competir por intentar llegar al ascenso directo. Pero es que yo creo que Español y Mallorca no van a bajar el ritmo. Están el Español esta semana puede ser ya ascendido y el Mallorca está a pocas jornadas también de hacerlo. Entonces lo veo complicado. Sí es verdad que a lo mejor se le estaba acercando mucho el Leganés, que le puede complicar esa tercera plaza, que de cara a unos playoffs te da muchas ventajas, ya que no hay penaltis y asciende, si en caso de prórroga asciende el que esté mejor situado por tabla. Entonces yo creo que puede ir los tiros por ahí. No sé el pensamiento de Turki, pero siempre se ha caracterizado por ser un presidente, como hemos dicho, muy, muy impaciente con los entrenadores. Sí, la paciencia que tuvo a principio de temporada cuando muchos ya cortaban la cabeza de José Gómez en la jornada 5 o 6 prácticamente. Bueno, además el Almería empezó más tarde por haber acabado el playoff, por haber jugado el playoff de ascenso a primera, empezó, si no recuerdo mal, en la jornada 3. Entonces eso también yo creo que vio una visión de la clasificación un poco peor, de verlo más abajo por los partidos de más que habían jugado sus rivales y por eso mucha gente ya quería destituirlo en la jornada cuando llevaban 4 partidos prácticamente. Pero sí que en este caso tuvo paciencia a Turki y ahora no la ha tenido y sí que ha echado al entrenador. Y si te parece, vamos a hablar un poco ahora del que parece prácticamente confirmado que va a ser el nuevo entrenador de la Almería, que es Francesc Ferrer Rubí, ex entrenador de Betis español, ascendió con el Huesca, tiene un buen currículum y sus últimas aventuras han sido en primera división, la que hizo con el español con muy buen resultado, clasificándolo a Europa League. ¿Qué te parece el fichaje de este entrenador? Como bien dices, un entrenador ya muy típico de la segunda división. Ascendió con Girona, con otros equipos hasta aquí mucho tiempo en segunda. Y en primera ha dado resultados, excepto en el español y luego excepto en su última etapa en el Betis, que quizá no terminó de ser todo lo que esperaban por la ciudad sevillana, porque no dio la continuidad a lo mejor a ese proyecto de Quique Setién que todos esperaban, pero bueno, no dejó al equipo mal parado, ni mucho menos, sino que siguió estando ahí en primera, haciendo buenos números. Y para mí, según la noticia que ha salido ahora mismo del diario de Almería, es que firma hasta 2023, por lo cual parece ser que es un proyecto a largo plazo del conjunto almeriense. Sí, yo creo que ahora sí que Turquía ha cogido quizá un poco esa sensación de que tiene que hacer un proyecto serio, un proyecto firme, que quizá no ascender este año no se acaba el mundo, pero sí hacer un proyecto para que se pueda ascender, si no la temporada que viene, que sea la siguiente, y tener esa ambición, que no sé yo si va a tener la paciencia, luego sobre el papel es muy fácil decirlo, luego depende de cómo vaya la cosa, ya veremos si cumple esos años de contrato o no. Pero sí que sobre el papel a mí me parece la decisión acertada a traer a Rubi, porque sí que creo que le va a dar continuidad a la idea de tener el balón de José Gómez y por ahí puede estar un poco la clave de quizá la adaptación no sea tan grande para el equipo. Y es un entrenador contrastadísimo. Sí es cierto que en el Betis no dio los resultados esperados porque no tuvo suerte, porque no sé, por lo que sea, pero sí que en el español lo hizo muy bien. En el Huesca lo consiguió ascender a primera división por primera vez en su historia
Y un matiz también de lo que has dicho antes, que Rubi no ascendió al Girona, fue Pablo Machín, pero sí que se quedó muy cerca de ascenderlo en una gran temporada en la que estuvo a punto de meterse en ascenso directo, que luego lo fichó el Fútbol Club Barcelona para su cuerpo técnico, con Luis Enrique, creo que era, ahora no lo sé seguro, pero sí que es un entrenador con un gran currículum y al final le va a dar quizá ese caché al banquillo de la Almería, ese saber estar, más presencia para los jugadores, de tenerle un respeto y aunque a mí creo que la destitución de José Gómez es desacertada, sí que creo que el sustituto es el mejor que podrían haber traído. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí, el sustituto es el mejor de los que había porque va a dar la continuidad a ese proyecto de José Gómez de tener pelota, a partir de ahí jugamos centrados en mantener posesión, buscando espacios. Y para mí ese va a ser el gran favorecimiento para la Almería, que es que va a mantener mucho su estilo de juego y con Rubí, que para mí es uno de los mejores ahora mismo entrenadores que puede haber para segunda. Y entonces 100%. El otro candidato era Jukic, que es totalmente, para mi gusto, es totalmente opuesto a Rubí, que es más labor defensiva, más equipo rocoso, bien armado en defensa. Pero es que el Almería, viendo números, ya era un equipo bastante sólido en defensa. Sí, era un equipo un poco que se defendía a través del propio balón, de tener la posesión, de no dejar que el rival se te acerque. Y sí que es cierto que yo con Chukic, sinceramente, era bastante reacio a que llegara a la Almería, porque no me parecía el entrenador acertado para el tipo de proyecto que están haciendo. Y parecía en un principio que Rubio había dicho que no, esas informaciones habían salido al menos, pero finalmente sí que ha aceptado el proyecto este a largo plazo que ha planteado Turki con el Almería y bueno, si te parece, vamos un poco dejando el vídeo aquí, que tienes algo que añadir. No, que bueno, de las noticias que salieron ayer al principio de que sí era Rubi, bueno, pues nos la pasó nuestro compañero Iván, que está ahí al pie del cañón, entonces parece ser que tenía razón nuestro compañero y va a ser finalmente el que acabe siendo el entrenador de la Almería. Bueno, pues hasta aquí el vídeo hablando sobre la destitución de José Gómez y sobre el más que inminente fichaje de Rubi como nuevo entrenador de la Almería. Y esperemos que os haya gustado y dejad vuestra opinión sobre tanto la destitución de José Gómez como el nuevo fichaje de Rubi, si creéis que se le ha acertado, cómo creéis que le va a ir, en los comentarios si queréis y lo agradeceremos muchísimo. Y muchas gracias, Marcos, y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos.